Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. En América Latina y el Caribe, los índices de criminalidad han aumentado significativamente. Se vive una ola delictiva relacionada con el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal en contextos caracterizados por la falta de instituciones y la corrupción. Para analizar este tema y su impacto en países como el Perú, Ecuador y Colombia, nos acompaña el coronel Abraham Lescano, profesor del Centro de Altos Estudios Nacionales del Perú y experto en temas de inteligencia estratégica, seguridad y estrategia nacional. Coronel, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Oscar? No, muy amable, gracias a la invitación de usted para participar, creo, en un tema que es de actualidad y de preocupación de todos los países de la región, creo yo, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, al respecto, de acuerdo con Inside Crime, que es esta fundación dedicada a la investigación en temas de seguridad, el año pasado murieron asesinadas en la región unas 121.695 personas en toda la región, lo cual es sumamente alarmante. Se dice que América Latina actualmente es una de las zonas o de las regiones más peligrosas del mundo, con motivo pues de los altos índices de criminalidad que han venido aumentando en los últimos años. Ahora, si bien una cuestión es la percepción con respecto a la seguridad y otra cosa es la verdadera, la realidad con respecto a la inseguridad que se da en estos países, la idea pues que se tiene de que la criminalidad viene en aumento es innegable, es una idea generalizada a nivel regional. Ahora, eh, ¿podríamos para comenzar explicar esta diferencia y si es que la percepción en América Latina es compatible con la realidad que se está viviendo? Bueno, tú dijiste algo interesante, ¿no? En algún momento de la historia reciente de nuestra región éramos considerados una de las regiones más tranquilas en el mundo, ¿no? Acá generalmente no vivíamos los conflictos que vivían en otras partes del mundo, pero sin embargo, en los últimos años el crimen organizado transnacional creo que ha penetrado en toda la región y ha desatado una violencia indiscriminada. Hoy día creo que todos los días en los diferentes medios de comunicación vemos a diarios asesinatos. Acá en el Perú, en mi país, por robarte un celular, matan a una persona. Entonces es evidente que se ha incrementado significativamente la violencia desatada, tanto por estas organizaciones pertenecientes al crimen organizado como también aquellos criminales que ven como un modus operandi el desarrollo de mayor violencia, ¿no? La violencia a veces es propiciada también por gobiernos débiles ante la falta de algún tipo de acción por parte de los gobiernos efectiva y contundente para enfrentar estos riesgos y amenazas, ven una oportunidad de desarrollar todas sus actividades ilícitas. Y una de las formas es tener aterrorizada también a la población, ¿no? Siempre cuando hay caos, hay violencia, es un escenario propicio para realizar este tipo de actividades. Es creo que innegable que en toda la región se ha incrementado significativamente los hechos de violencia, ¿no? Hoy día, como tú bien lo mencionas, todos los días aparecen muertos y eso es lo que aparece en los medios. Ahí son las más complejas en nuestros países que muchas veces la información no sale a la luz pública, ¿no? Y se desconoce los niveles de violencia que se desarrollan también en algunas zonas accesibles o de poca presencia del Estado, ¿no? Ahora, coronel, eh, los países de la región pueden ser bastante diferentes unos de otros, ¿no? Una cosa es la violencia pues, que se puede vivir en Haití, otra la de México, otra la de Chile, otra la de Perú, otra la de Colombia, pero en términos generales, ¿qué factores explican el aumento de la violencia a nivel regional? Bueno, yo creo uno de ellos ha sido que evidentemente también ha habido un giro de los gobiernos. Muchos de los quienes actualmente gobiernan la región en algún momento estuvieron vinculados con algún grupo subversivo, alzado en armas, que desarrollaron algún tipo de violencia. Y ellos han facilitado de una u otra forma que estas organizaciones del crimen organizado empiecen a penetrar el aparato estatal, ¿no? En muchos estados no podemos explicar cómo la policía, por decirlo, las fuerzas del orden de su trabajo, hay capturas que son rápidamente liberados estos delincuentes. Es evidente entonces que han penetrado el poder judicial o lo que dan a sus veces en otros países, en lo legislativo, medio de comunicación, posiblemente muchos dictamentos del Estado para permitir un mayor margen de maniobra. Y es también conocido que muchas de estas organizaciones, particularmente las de narcotráfico y actualmente las que se dedican a la minería ilegal, generan mucho dinero, ¿no? Hay un fuerte ingreso ilegal de dinero que les permite lamentablemente también tener un mayor poder de corrupción en muchos de los funcionarios públicos de nuestros países.
Y a eso se puede sumar también esta ola migratoria que se empezó a dar con, lamentablemente, una situación particular en uno de los países de la región. No es que sea mala la migración en sí, porque en algún momento todos los países han migrado, ¿no? A veces todavía en el Perú, a veces cuestionamos este fenómeno migratorio de Venezuela, pero en algún momento los peruanos también migramos a otros países cuando la situación política, económica, social de los países se pone complicada. El tema está que esa porosidad que se ha generado hoy día en las fronteras, de una u otra forma, también ha permitido que en estos movimientos migratorios miren también organizaciones criminales, ¿no? Aprovechen esos flujos migratorios para insertar a parte de sus organizaciones. Y también, como ha habido una falta de presencia del Estado en algunos sectores, estas organizaciones criminales, de una u otra forma, satisfacen esas necesidades de reconocimiento, de estatus de algunos criminales, mal hecha porque estás entrando a delinquir, pero es un proceso social a veces que también hay que evaluarlo en su real magnitud, ¿no? Es decir, que tenemos una situación en la que se conjugan la llegada al poder de políticos que no son idóneos para el cargo por el pasado ideológico que tienen o por la ideología que mantienen, ¿no? Sumada a la penetración de organizaciones criminales en instituciones públicas y también esto sumado a la migración que suele venir acompañada en cierta medida, por lo menos en este contexto, por la penetración pues, de grupos del crimen organizado en diversos países de la región. En este caso, llamaría la atención especialmente el Tren de Aragua. ¿Cómo relacionaría, tratando de separar, como estaba, de matizar, como estaba señalándolo, la, la migración ocasionada por la dictadura de Nicolás Maduro, ¿no? Y la pobreza que ésta genera con la penetración de grupos del crimen organizado como el Tren de Aragua y el impacto que están teniendo en países como Ecuador, el Perú y Chile? Claro, yo creo que muchas de esas organizaciones, como particularmente la que tú mencionas, empiezan a migrar a estados que tienen en muchos casos algún tipo de gobierno débil porque saben que no lo van a enfrentar abiertamente, entonces tienen una mayor libertad para actuar ilícitamente, ¿no? Entonces ellos han escogido cuáles son aquellos países cuyos gobernantes aparentemente evidencian en su accionar cierta debilidad, ¿no? Es también complicado, es bien difícil enfrentarlos, no es una situación fácil de realizar y que posiblemente para poder enfrentar estas organizaciones que tienen un corte transnacional, que se han posicionado en diferentes estamentos del Estado y como yo te digo, mueven mucho dinero que les permite corromper a funcionarios, adquirir armas y movilizarse rápidamente de un lado, comprar autoridades, etcétera, va a ser que las medidas que cualquier gobierno tengan que tomar tengan un periodo de tiempo para ser efectivas, ¿no? A veces los gobiernos quieren hacer algo y la población demanda porque se percibe una sensación de mayor inseguridad, resultados inmediatos, pero los resultados evidentemente no van a ser inmediatos, ¿no? Hay que hacer cambios estructurales en muchos de los estamentos del Estado y tiene que haber una respuesta pues, multisectorial, ¿no? Tiene que ser una respuesta más dinámica. Muchas veces, como en mi país, se cree que son los militares o la policía los únicos que van a resolver ese tema y evidentemente eso no va a suceder, ¿no? Las fuerzas de seguridad de un país lo que generan es la sensación de seguridad para que todo el aparato estatal pueda entrar y suplir todas esas deficiencias o esas demandas no atendidas que tiene la población que se suman también a integrar estas organizaciones. Con el tema de agua es mucho más complejo porque esa es una opinión también muy personal. Yo creo que se ha aprovechado también estas organizaciones para infiltrar también agentes de inteligencia de este país para articular otros esfuerzos que tenga o de otras instituciones o tienen, ¿no? Temas evidentemente políticos, ¿no? Que están tratando de mantener en la región. Entonces se aprovecha esas organizaciones también para realizar ese tipo de actividades de inteligencia, contrainteligencia, son las que lo denominamos operaciones psicológicas o psicosociales en diferentes países de la región, ¿no? Ahora, con respecto al caso de México, es bastante interesante tener en cuenta que se ha realizado una reforma del sistema judicial. El fin de semana pasado se llevaron a cabo elecciones judiciales, algo sumamente extraño en la mayor parte de democracias modernas del mundo. Y existe pues el temor de la politización y de la infiltración por parte de las mafias en el aparato de justicia. ¿Cómo, como experto en materia de seguridad, cómo evalúa este proceso que se está dando en México? ¿Qué peligros ve?
Mire, el tema en México es complicado porque, como tú bien lo has dicho, creo que es el primer país en el mundo que se da una situación como ella, que se lleve a elecciones para elegir a los jueces y fiscales, a quienes se van a encargar de una u otra manera de juzgar a estos delincuentes. El tema va que se está politizando mucho estas organizaciones, ¿no? Entonces ese poder de corrupción que tienen hace que compren autoridades. Entonces muchas de estas autoridades, por la información que circula en todos los medios, dependen o están muy relacionados con estas organizaciones terroristas, o terroristas, subversivas o criminales, ¿no? Particularmente, como te digo, las que están metidas hoy en el tráfico de armas, las que están en el narcotráfico, en la minería ilegal. Entonces, yo creo que en el caso de México es mucho más complejo el escenario, ¿no? Es más complicado porque allá las grandes organizaciones tienen hasta cierto punto algún tipo de control territorial y se han infiltrado en todo el estado. Hay que preocuparnos también porque acuérdate que acá en la región, no solo en México, sino en varios países hay procesos electorales este y el otro año. Entonces hay que seguir muy de cerca a aquellos candidatos que evidencian grandes esfuerzos económicos en sus campañas políticas, que son totalmente desproporcionadas con lo que pueden ganar después ocupando algún cargo político, ¿no? Evidentemente son financiadas por estas organizaciones criminales y lo financian simplemente para después tener mayor margen de maniobra porque ya tiene gente comprada, ¿no? Muchos de las autoridades en esos procesos electorales posiblemente sean financiados por estas organizaciones, ¿no? Efectivamente, y además, como mencionaba, el tema de México es un tema más complejo por tratarse digamos, el país hispanoamericano, ¿no? De habla hispana más grande que hay, con mayor población y con el problema de los cárteles de la droga y el conflicto que se genera con Estados Unidos, con la presión que está haciendo Trump sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum, y además, desde hace unos años, no solamente desde el gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador, sino desde antes, se da un incremento pues de la violencia, una violencia pues que encaja pues en los marcos, podría calificarse de terrorista, como ya se empieza a hacer, ¿no? Por el grado de violencia, ¿no? Ahora, como experto en temas de seguridad, ¿qué opina de esta política que Claudia Sheinbaum ya está dejando de lado y que en verdad sonaba sumamente populista por parte del presidente anterior, de López Obrador, quien hablaba de la política de abrazos y no balazos? ¿Qué opina de políticas de ese tipo, demagógicas, en contextos como el de México? Mira, yo creo que lamentablemente eso es una narrativa política nada más para congraciarse con algún sector de los países. Tú no puedes combatir estas organizaciones criminales con el nivel de violencia que desatan. No te digo que la violencia hay que combatirla con más violencia, porque evidentemente generaría mucha más violencia, ¿no? Pero lo cierto es que el Estado tiene que tener medidas muy drásticas para combatir estas organizaciones. Se tiene que fortalecer evidentemente a las agencias de inteligencia y contrainteligencia, que son la primera línea de defensa de un país, para caracterizar adecuadamente las amenazas, desplegar las fuerzas de seguridad que puedan tener cada estado para capturar a estos delincuentes y contar con un sistema judicial que le dé las sanciones que ameritan para que de una u otra forma también desanimen a otras personas a sumarse a esas organizaciones. Cuando los gobiernos, como yo siempre digo, un gobierno débil lamentablemente propicia más ilícitos, ¿no? Porque estas organizaciones lo que empiezan a buscar es actuar y desarrollar todas sus actividades ilícitas en aquellos estados que le permiten una mayor maniobrabilidad y donde están asentados significativamente con ese poder de corrupción que tienen, ¿no? Cuando se ve impunidad. Por supuesto, no es el tema fácil. Estas organizaciones tienen todo un sistema también lo va alertando, van analizando en qué entorno se están moviendo, quiénes son las autoridades, quiénes son las posibles autoridades, a quién tienen que acercarse, a quién pueden financiar, a quién puede corromper. O sea, están haciendo es toda una organización que está trabajando para enquistarse en los diferentes países y generar mucho dinero. Y son organizaciones que trascienden las fronteras. O sea, no estamos hablando ya de organizaciones locales, criminales en cada país, sino que tienen un poder de infiltración en toda la región y posiblemente en otras partes del mundo, ¿no? No estamos aislados. Hoy ese proceso de globalización, integración, interdependencia que está caracterizando al mundo actual y todas estas tecnologías de la información y las comunicaciones, de una u otra forma, creo que también contribuyen a enquistarse estas organizaciones en nuestros países, ¿no? Y cada día se están posicionando con mayor fortaleza, desarrollan más actividades criminales y violencia, que creo que van a demandar necesariamente también ya respuestas no solamente locales, sino
regionales, ¿no? Tenemos que empezar a integrarnos para combatir amenazas que son comunes, ¿no? Con el intercambio de información, protección común en nuestras fronteras, tratar de generar también los marcos legales que sean mucho más contundentes para poderlo combatir, ¿no? Vamos ahora a una pausa y regresamos con el segundo bloque para analizar el caso del Perú, el caso de Ecuador, el caso de Colombia y también el caso de El Salvador. Seguimos en Informe Extra analizando el aumento de la criminalidad en América Latina y el Caribe, acompañados por el coronel Abraham Lescano, profesor del Centro de Altos Estudios Nacionales del Perú y experto en temas de seguridad y defensa nacional. Coronel, en el bloque anterior estábamos analizando el caso de México, ¿no? Y también en términos generales cómo se ha ido haciendo cada vez más complejo el trabajo de las organizaciones del crimen, del crimen organizado para penetrar en instituciones del Estado e influir incluso de manera política. Un problema que se ha convertido no solamente en un tema local en diversos países, sino en un problema a nivel regional que tendrá que abordarse en términos, digamos, de manera organizada por los distintos países de la región. Ahora, en este contexto tenemos un país un gobierno cuyas medidas se han convertido en modelo para diversos políticos, que es el caso del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, que indudablemente está teniendo resultados en materia de seguridad al margen de las críticas que se puedan hacer a otros aspectos de su gobierno y de su perfil político. Ahora, con respecto a este tema, coronel, ¿cuáles considera que son los principales aciertos de la política de Bukele en materia de seguridad? Bueno, mire, yo con lo que está sucediendo en El Salvador me parece interesante porque evidentemente las medidas que ha tomado el presidente ha tenido primero la valentía de enfrentar a las organizaciones criminales en su país. Ha tomado la decisión política que es fundamental y segundo, va a subir el costo político, que ese es lo más complicado porque muchas veces nuestros políticos no quieren asumir esa responsabilidad porque de una u otra forma más adelante va a haber gente que va a juzgar las medidas que él tomó. Compararlas y ver si esas medidas se pueden aplicar a otros países es válido, pero siempre marcando la diferencia. El Salvador es un país muy pequeño que tuvo un problema muy grande con estas organizaciones de las maras, evidentemente, pero cada país es diferente. Por decir, en el caso de países como Perú, Colombia, que son países geográficamente mucho más grandes, más complicadas, han tenido una larga historia de organizaciones alzadas en armas, muy vinculadas a las organizaciones de narcotráfico que han desatado una violencia indiscriminada. En el Perú, en algún momento, Sendero Luminoso, esta organización terrorista que nació en la década de los 80, inició la lucha armada en los años 80 y que hubo más de, hasta el día de hoy, algunas pequeñas facciones siguen operando en el interior del país, fue considerada en su momento la organización terrorista más sanguinaria. Entonces, todo ello sumado a otros ilícitos o que se han relacionado estos grupos con organizaciones de narcotráfico, día de la minería ilegal, el tráfico de armas, etcétera, no ha hecho más que potenciar su ámbito de operación, sus actividades ilícitas y generar muchos recursos. Entonces, siempre creo que debemos tener este cuidado cuando algunas medidas resultan en otros países de tratar de aplicarlas inmediatamente o iguales, porque hay que ver que geográficamente a veces los son complicados, las amenazas también son complicadas, la organización estatal es también diferente, entonces lo que demandan es una adaptación, ¿no?, a la realidad propia de cada país, pero siempre tomarlas en cuenta porque si han dado relativamente éxito a otros países, sería bueno. El tema de las cárceles, por decirme, me parece interesante y que podría aplicarse en los otros países, ¿no? Entonces, lo que se rescata, digamos, o no se rescata, sino lo que se reivindica y lo que se debería importar son dos aspectos, según usted. El tema de la voluntad política, que es esencial para encontrar un cambio, lograr un cambio, y también el experimento con estas cárceles sumamente duras, pero necesarias para poder atender este tipo o este grado de violencia, pues imparable en su momento hasta que se han empezado a aplicar estas reformas en El Salvador. Ahora, coronel, usted estaba mencionando el tema de los grupos alzados en armas, en particular en el caso peruano. Usted pertenece a una institución, las Fuerzas Armadas del Perú, que derrotaron militarmente al terrorismo en el país, tanto a Sendero Luminoso como al MRTA,
al margen de que queden algunos focos ya más vinculados al narcotráfico que a proyectos políticos, como era en los años 80. Ahora, teniendo esta visión y este perfil y su experiencia, ¿cómo evalúan los procesos que se están dando en Colombia, en donde se han tratado de desarrollar procesos y negociaciones de paz, primero con las FARC y luego resultado esto en diversos grupos disidentes de la FARC, ¿no? Que continúan alzados en armas, y el fracaso actualmente del gobierno de Gustavo Petro en negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, otro grupo subversivo de inclinación marxista. ¿Considera que este tipo de negociaciones pueden ser positivas a la larga? ¿Cómo evalúa el proceso que se está dando en Colombia o que se trata de llevar a cabo en Colombia? Mira, yo creo que estos procesos son bien complejos porque hay muchos de estos miembros de estas organizaciones, de estos grupos alzados en armas, la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, como tú bien nos has mencionado, que han nacido y han vivido toda su vida realizando actividades ilegales, ilícitas. Entonces, la reinserción que en algún momento es lo que buscó el gobierno, y no solamente reinsertarlos en la sociedad y que puedan rehacer su vida libremente, es complicado porque hay gente que solamente se sabe hacer actividades ilícitas. Y finalmente, porque estas actividades muchas veces le dan mucho más ingresos y hasta algún tipo de estatus social diferenciado que les cuesta encontrarlos hoy día en ese proceso de reinserción. Entonces, muchas de esas organizaciones siguen vigentes porque están aprovechando también una coyuntura muy particular que vive Colombia para poder nuevamente abiertamente realizar sus actividades, ¿no? Lo del caso de Colombia me parece que es sumamente complejo, como te digo, desde afuera uno puede tener una mirada diferente, pero yo creo que lo que está sucediendo es que estos gobiernos, como te digo, lamentablemente sabemos de dónde procede el presidente Petro, de una u otra forma han animado, si es que vale el término, a estas organizaciones a nuevamente desarrollar sus actividades. Y como te digo, porque están produciendo muchos ingresos económicos, ¿no? ¿Cómo combatimos estas organizaciones? ¿Qué alternativas le podemos dar cuando la fuente de financiamiento que tiene es muy grande? Es lo que, como sucede en mi país, es esas organizaciones que están vinculadas al narcotráfico, decirles deja de realizar actividades, pues no le rinde económicamente lo que le rinde las drogas, es difícil, ¿no? Por eso que demandan una acción integral de todo el Estado para satisfacer esas necesidades que tiene la población y alejarlo de estas actividades, pero como yo siempre digo, el tema va por la decisión política, ¿no? Tomar esa decisión política de enfrentarlos y asumir el riesgo de lo que viene después, ¿no? Porque eso tiene un costo político, ¿no? Y ese será el reto para el próximo gobierno en el Perú. Coronel, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos el informe extra analizando el aumento de la criminalidad en América Latina y el Caribe, acompañados por el coronel Abraham Lescano. Coronel, en el bloque anterior hemos visto pues lo complejo del problema de la criminalidad y su aumento a nivel regional. Y finalmente hemos ido enfocándonos en algunos países de la región, como México, como El Salvador, cuyas medidas no necesariamente son aplicables a otros países de la región. Y finalmente quisiera conversar con usted acerca de la situación del Perú. En el Perú tenemos falta de instituciones, ¿no? O falta de credibilidad en las instituciones, corrupción y además el problema de centros penitenciarios que no son necesariamente adecuados para la población penitenciaria, que muchas veces no tiene sentencias firmes. Hay un conjunto de problemas y quisiera saber desde su perspectiva cuál sería la primera urgencia para resolver en este tema para un próximo gobierno con voluntad política de salir de la situación en la que nos encontramos. Claro. Mira, yo lo que creo y estimo que es una medida urgente que tiene que realizar cualquier Estado que quiera enfrentar a estas organizaciones, primero, como te digo, la voluntad política. Y segundo, tienes que articular un mayor esfuerzo y darle capacidades a tus agencias de inteligencia. No son ellas hasta la primera línea de defensa, son las que te van a caracterizar a las amenazas, las van a analizar y las van a identificar y va a generar la información que se necesita para que el Estado, con todas sus capacidades, planifique diferentes acciones para contrarrestarla.
el tema de las cárceles, lo que tú lo manifiestas es cierto. En mi país, lamentablemente, están saturadas por un sistema judicial que por diferentes motivos y posiblemente porque también está muy vinculado a estas organizaciones, demora muchas veces años en juzgar a alguien. Hay gente que está muchos años detenido sin haber sufrido sentencia y hay veces que por cosas mínimas son rápidamente sentenciados. O sea, es evidente que hay una falla estructural tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía, que es la que finalmente tiene que denunciar a todas esas organizaciones. Nuestras cárceles están hacinadas, en algún momento se han vuelto hasta centros donde se planean las operaciones y se dirigen desde el interior, ¿no? Y el Estado le da de comer, le da techo, es más, los está protegiendo a estos criminales para que desde el interior muevan una serie o articulen todos sus esfuerzos para seguir delinquiendo. Ello demanda, hoy día la tecnología también nos permite que nuestras cárceles sean pues realmente centros de aislamiento donde no tengan mayor comunicación y puedan seguir dirigiendo sus actividades, que traten de reinsertarlos si que en posible a la sociedad. A muchos expertos dicen que sí se puede, lo que está evidenciando que generalmente muchos de los delincuentes que están en nuestras cárceles, cuando salen rápidamente son nuevamente capturados o están involucrados en otros actos delictivos, ¿no? Entonces algo no está funcionando. Efectivamente, ¿no? Y además, coronel, está el hecho que siempre se repite de que las cárceles terminan siendo las escuelitas o las universidades, y en el peor de los casos pueden terminar siendo centros como la cárcel de Tocorón, de donde surgió el Tren de Aragua. En verdad es un tema sumamente complejo y sería muy bueno volver a tenerlo con nosotros en otra oportunidad para poder continuar desarrollando estos temas. Nos ha acompañado el coronel Abraham Lescano de la Fuerza Aérea del Perú, experto en temas de seguridad y defensa nacional. Coronel, ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Oscar. Hasta cualquier nueva oportunidad le podemos conversar estos temas que son, como te digo, de interés de toda la región, ¿no? Efectivamente, un gusto. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.